Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores, sin metas la mano. Volvimos a celebrar y nos lo gozamos. Recibimos a puertas abiertas la época más esperada por todos los dominicanos, donde trabajamos para que la solidaridad sea el mejor regalo del año. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. Comienza mi martirio. Pero eso es ya una costumbre, como dicen, estas alergias y complicaciones virales por el clima que está tan... Ahora mismo estamos en un clima muy templado, ya esto es un clima de frío que nosotros tenemos en República Dominicana. Bueno, el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, también, igual que esa magnífica institución que es el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, esta institución, el Santo Domingo Sabio, regentado por los salesianos de la Iglesia Católica, es una garantía para formar jóvenes en alto riesgo. Es un centro de acogida a jóvenes que pueden ser llamados por esa mano larga del crimen, del delito, de esos defectos graves de una sociedad que está continuamente afectada por todas esas lacras
Y entonces los jóvenes que no están bien orientados, que pueden andar descarrilados por ahí, por esos efectos de drogas y el mismo abandono familiar, muchísimos problemas que hay. Entonces caen presos de esas garras del crimen. Y más cuando el crimen organizado entonces lo organiza, como se dice entrecomillado, para actos más graves de delincuencia, la venta de drogas e incluso inducir al consumo de droga a menores, porque para todo eso hay espacio, como se dice, en este mar de criminales. Entonces, esos jóvenes en instituciones como estas logran superar esas barreras, esos muros y saltar, como dicen, y caer entonces en terreno, en buen almacio, como se señala, en buen terreno, para que germine un buen caballero o una buena dama también. Hay que apoyar ese tipo de instituciones. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, hace mucho tiempo que yo no hablo de los precios, de la economía y todos esos detalles que uno generalmente aquí le ponemos algún interés, alguna importancia, porque entendemos que hay mucha gente que se orienta y sacan sus conclusiones de cómo pueden andar las cosas y hacia dónde se están dirigiendo las cosas. Por ejemplo, vi que el cacao es uno de los productos de exportación que nosotros tenemos. El precio de la tonelada de cacao hoy en Nueva York está en $2.524.50 la tonelada. Y aunque no es un excelente precio, pero ha mejorado con respecto a una caída que tuvo de $2.200 y $2.300 la tonelada de cacao. Ha subido algo, y algo es algo, como se señala. Entonces, eso es un buen punto de referencia, yo diría, para que el cacao se compre mínimo a $6,000 el quintal, que se lo compran a los productores nacionales. Y eso está no muy bien, pero está bien. Lo bueno sería, lo ideal, mejor dicho, sería que tuviera la tonelada a $3,000, la tonelada de cacao. Pero no es así. El azúcar tiene un precio de $19,71 el quintal, y ese precio no es malo. Ese precio es bueno para el azúcar, casi $20. El azúcar que va de exportación a los Estados Unidos tiene cuota preferencial, pero hay que ver lo que va a pasar con el impasse que hay con el Central Romana, porque Central Romana es heredero entre ellos y los Vicini, y Barahona no tanto tal vez, pero tiene alguna participación de esa cuota, que era la cuota que el CEA, en los tiempos del Consejo Estatal del Azúcar, manejaba un 51, un 55% de esa cuota americana preferencial, le caía al Estado. Pero al desaparecer los ingenios del CEA, quedaron los privados con la cuota completa. Entonces, Central Romana es el que mayor producción tiene de los tres que están con vida, como dicen, o 3,5, porque por venir, me imagino, no sé si va a producir azúcar en esta zafra, no conoce, no sabe, porque el CEA está en disolución según el gobierno. Pero esa cuota preferencial americana, señores, por eso era que había mucha gente que quería que desapareciera el CEA también. Muchos falsos, qué sé yo, economistas o falsos técnicos o políticos irresponsables o críticos que necean muchas veces con mentiras
o con alterar la verdad, ponerla en una situación más difícil, esa misma verdad. Entonces, han acusado, por ejemplo, el gobierno de Leonel Fernández fue el que le entregó el CEA, que desbarató el CEA, cuando ya el CEA estaba herido de muerte. Una producción prácticamente ya muy baja. 10 ingenios, 9 que quedaban en operación. Entonces hubo que pasarlo al sector privado, era el ambiente que había de pasar esos bienes públicos, que lo administrara el sector privado. Entonces, esa misma ley que permitió que se privatizaran los ingenios, que se capitalizaran, fue la misma que permitió que se capitalizara la energía. La energía ha sido exitosa, porque si no, aquí no tuviéramos energía, probablemente, o hubiéramos tenido que hacer las cosas como se hicieron en Catalina, que se proyectó para 45 meses y terminamos haciendo a Catalina en 88. Entonces no es fácil. El sector privado tiene una participación amplia y ahí está, desde luego, siempre se aprovechan los consorcios, los grupos económicos más fuertes, sacan la cabeza por los demás, eso se entiende, el sector privado compite, lucha y hace muchísimas diabluras también, pero el Estado tiene que estar vigilante. Desde luego el ingenio Barahona funciona en el plan de capitalización, porque ese ingenio estaba en 15 o 12 mil o 10 mil toneladas y ya se prácticamente cerrado. Y ese sector privado lo ha llevado a producir más de 80 mil toneladas de azúcar. Entonces eso ha sido exitoso. Molino Dominicano fue exitoso con esa ley, qué sé yo. Entonces, hablar de esas cosas, yo creo que se habla muchas veces sin conocimiento de causa. Pero bien, seguimos. El café 168,38 el quintal. Ha bajado el café. Claro, todavía tiene un precio muy bueno, altísimo se puede decir. Pero ha bajado de aquellos niveles de más de $200 que tuvo el café, principalmente el arábico, que es un café de muy buen sabor, un café especial o especiales, cafés especiales. Y entonces en 168 todavía no es mal precio para el café, excelente precio. Pero así anda el café, el precio del café en el mundo. Entonces el oro 1823,50, por eso ustedes ven cómo está Gold Quest, loca por explotar el romero para tenerla como está la peguera. Terminan las lomas explotadas y el que no crea, el que crea que el oro no es así, que no daña, que vean en las lomas, no solo la de la peguera, que ya son viejas en el daño, sino que vean cómo ha ido ya las lomas que están en Piedra Blanca, cómo ya se ven alteradas en su formación. ¿Por qué? Buscando oro. Buscando el oro de barrigol, o puede ser también, hay una mina de, creo que de hierro y de cobre, no sé, por ahí también, no sé. Pero la minería a cielo abierto. El petróleo a 75,39. El petróleo ha bajado bastante, señores, de $130. Baja 55 y ha bajado, yo creo que está como en 72, en $71. Es decir, estamos hablando casi $60 de los 130 aquellos. Casi $60. Oiga cómo es que está el petróleo, porque las economías están un poco deprimidas. La economía china va en baja por los asuntos de las restricciones que ellos han tomado con el COVID. La misma demanda mundial se ha ido bajando, entonces la OPEP ha tenido que estar bajando la producción y ha bajado hasta 2 millones de barriles por día, y eso es mucho petróleo. Entonces, con las medidas que se han tomado contra Rusia, ese petróleo de Rusia ahora mismo debe estar como en $50 o en 45 o $50, porque el tope es 60,
Y entonces con estas bajas, imagínense usted, ¿cómo va a ser aquello? Bueno, esa es una situación un poco difícil para los productores, pero no es que vamos nosotros en ventaja a los consumidores, porque entonces reducen más para mantener los precios altos, bajan más la producción y entonces como quiera vamos nosotros a tener que comprar energía cara. Los países que no producen petróleo. El dólar, 54,95. La compra y la venta, 55,35. El dólar se mantiene en esos rangos, que es relativamente, diríamos, estable, muy estable, porque el año entero lo ha pasado prácticamente en esos niveles, que no han sido de crecimiento de las devaluaciones, sino al contrario, se ha fortalecido el peso casi en un 7, un 8%, estiman el Banco Central. Entonces, esa estabilidad del dólar nos ayuda por esa parte, porque no nos complica tanto el problema. Si el dólar tuviera 65, tuviéramos que buscar más pesos para comprar petróleo y todas las materias primas o los productos que vienen terminados ya del exterior. Entonces, esa es la situación que hay con esos productos de la economía. Yo estuve observando los problemas de los déficits. El gobierno, dicen los técnicos, que tiene un déficit de más de 320 mil millones de pesos, que necesitará 363 mil millones de pesos aprobados por el Senado para cubrir sus déficits y sus demandas, para cubrir los gastos o para cubrir los ingresos que le faltan para cubrir sus gastos. ¿Y qué hemos dicho nosotros? Que el gobierno tiene una conducta manirrota, gastando dinero que no produce, que no recauda. Entonces, ¿a dónde acude? A la bóveda externa. Pero ¿a quién? Eso es una irresponsabilidad, uno endeudar un país para que las generaciones futuras sean las que tengan que pagar. Eso no está bien. Eso lo dijimos nosotros, que hasta lo escribimos, y yo me voy a permitir leer algo de lo que yo escribí ayer, precisamente porque uno está preocupado con estas cosas. Con un estilo de política de pan para hoy, hambre para mañana, le dio inicio a su gobierno el presidente Abinader. Aunque la pandemia, como agua de mayo, brindaba excusa para apoyar a las familias vulnerables, ha habido un descomunal derroche y una invitación o alimentación al ocio. Señores, aquí hay muchos hombres y mujeres con edad jóvenes, fuertes, que pueden trabajar, pero no trabajan. Prefieren vivir del ocio, recibir los apoyos. Esa nómina abierta como una mina a cielo abierto, como hemos dicho nosotros. Se está gobernando en forma manirrota, en un verdadero festival de entrega de dinero cuando el Estado arrastra altísimos déficits fiscales. Nada de ahorro interno, sino la oportunista bóveda extranjera, a donde asistimos en forma irresponsable, pues las obligaciones de pago recaerán en las generaciones del porvenir. Esas imágenes del presidente ofreciendo y regalando dinero como un dios vivo de la calle evoca el chavismo. Son los síntomas de la degradación de los gobiernos populistas desgastados para tratar de apuntalarse y mantenerse en el poder. Es el paradigma individualista del típico monarca constitucional que provee todas las gracias, es decir, manejar prebendas para sus acólitos y tratar de monopolizar todos los medios, desde publicidad hasta contratar servicios de expertos manipuladores de imagen y sondeos de opinión. Es la perfecta venezolanización del país, con la diferencia que el chavato madurato dilapidó la riqueza petrolera, mientras nosotros hacemos crecer la deuda externa. Hoy el gasto supera los ingresos del gobierno, según el Listín Diario del jueves 8 de diciembre de 2022, página 18.
Y eso se aprecia en los organismos certificadores como un riesgo para una economía tan dependiente de factores externos. Ya eso se ha explicado muchísimas veces. Este comportamiento de que el Estado lo puede todo y como tal otorga miles de propiedades públicas, reparte dinero y una nómina pública como si fuera una mina de cielo abierto, sería un desafío a la gobernabilidad en sociedades mejor organizadas que las nuestras. O que la nuestra. Pero en nuestro país la cultura es que adoramos el poder. Somos estadocéntricos, como describe Fernando Rey, jurista constitucional español. Luego de repartido todo, el mismo guión de siempre, de la reelección por necesidad nacional. Entonces, así no se puede. Por eso muchas veces y muchas voces aprecian aquella obra colosal de Joaquín Balaguer con ahorros internos. ¿Por qué? Porque Balaguer era austero, era ahorrativo y era de fiel creencia de que el desarrollo nacional había que hacerlo con los recursos nacionales, no con recursos internacionales, porque eso es endeudar el país. Hoy ya eso es una fiesta, el endeudamiento. Pero no es bueno, eso no es sano. Dentro de toda esta parte de la economía y de la energía, yo he notado qué es lo que pasa con los negocios. ¿Por qué que a los Vicini le gustan tanto las cosas? Un negocio, pero lo quieren acumular completo. Yo creo que ya a los Vicini nada más le falta comprar el aire que respiramos los dominicanos, digo yo. Porque yo vi una nota aquí en el periódico de V-Energy. Uno entiende que eso es Vicini Energía. Yo me atrevo a juzgármela, como dicen, pero veo extracto de proyectos de fusión, entidades absorbentes, V-Energy S.A. Eso es Vicini Energía. Para mí, es probable que yo esté equivocado como ignorante. Entidades absorbidas, Plater Investment, Sunix Petróleo y Gasoducto Virtual. Es decir, señores, hasta Sunix han sido absorbidas todas esas estaciones de gasolina. ¿Será o Sunix Petróleo? ¿Será entonces algún negocio petrolero? Pero todo esto es, señores, esto es un monopolio de todo. La energía va a quedar en manos de los Vicini. Ay, Dios mío. Lo bueno que esto sale en un cuadrito, en un periódico de circulación nacional, pero un cuadrito ahí. ¿Por qué? V-Energy S.A. reside en la avenida Winston Churchill, número 1099, City Tower, Acrópolis, piso 10, en Sánchez Piantini. Gasoducto Virtual está en la avenida Winston Churchill, 1099 también. City Tower, Acrópolis, tiene la misma dirección de la anterior. Plater Investment, en la misma dirección de la anterior y en el mismo piso 10. Sunix Petróleo, avenida Winston Churchill, esquina Rafael Augusto Sánchez. Corporativo Martí, en Sánchez Piantini. Bueno, éxito a esos negocios que terminan monopolizando un área importante de la economía nacional. Éxitos. Vamos a una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad,
para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Llegó mío. Llegó mío. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, dile adiós al EPT. Mío, dile adiós al EPT. Llegó mío. Ahora estos son de lo mío. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío. Mío, la cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. Hoy miércoles, el doctor Marino Vinicio Castillo nos invita a leer su blog La Pregunta. ¿Son estas divagaciones? Los peligros son ciertos. Ese es el trabajo de Marino Vinicio Castillo en esta semana. Leer a ese recto juicio de razón y de palabra que es Marino Vinicio Castillo. Nos invita a unirnos los dominicanos ante tantos peligros que acechan a este país, y ahí hemos visto las pruebas, cómo nos atacan, cómo nos señalan de todos los lados. Yo decía de ese documental de la BBC de Londres, señores, eso es una película en contra de la República Dominicana para que la vea el mundo, que nosotros somos racistas, que eso generamos apatria, que no queremos saber de los negros y que por eso los negros haitianos nosotros los odiamos y bueno, les hacemos todos los males posibles que se le puede hacer a un ser humano despreciado por asuntos raciales, de todo lo malo. Pero no dicen nada de lo que nosotros hacemos por esos no queridos ciudadanos haitianos o despreciados ciudadanos haitianos que gastamos decenas de miles de millones de pesos dándole salud a parturientas haitianos que vienen, que deambulan en el territorio nacional, niños que van a las escuelas, los gastos que nos generan esa gente a nosotros sin nada productivo, porque eso es gente que anda ahí sin aportar nada al impuesto. Hay otros que no, hay otros que trabajan, pero tienen su seguro y tienen su asunto de afiliación de seguro social y tienen que brindárseles sus atenciones médicas, eso es otra cosa. Pero la gran masa de la gente que anda aquí sin deambulando, dando tumbo, como se dice, esa gente todos van a hospitales públicos y hay que cubrirles sus gastos. Una barbaridad. Pues bien, de lo que hablábamos de los datos de economía, el Senado autoriza deuda por 363 mil millones de pesos. Pero estos son cifras. Esto es de una locura. Pero ¿y cómo es posible que este país, que un gobierno tenga que tomar 363 mil millones de pesos para ejecutar un presupuesto? Eso es una cosa de loco. El Senado autorizó ayer al Poder Ejecutivo a que a través del Ministerio de Hacienda emita y coloque en valores de deuda pública por más de 363 mil millones, o su equivalente en dólares. Con la aprobación de estos proyectos que ahora pasa a la Cámara de Diputados, todo esto es solamente esa mayoría congresual del PRM que se pasó 20 años acabando con esto, diciéndole de todo al PLD. Pero la memoria de los políticos es muy frágil, lamentablemente, esa es la verdad. Eso es una barbaridad. Ay, Dios mío, nosotros que venimos de esa escuela de Balaguer, ay, Dios mío, déficit fiscal se dispara 326.6% en primeros 11 meses del 2022. Es una verdadera
orgía de gastos que tiene este gobierno, como hemos dicho, asuntos manirrotos. Esto sale hoy en los periódicos, déficit fiscal se dispara. Dice este señor economista, el señor Nelson Gómez. Pero el periódico Hoy editorializa también hoy, el Estado eroga más sin garantías de más ingresos. Es decir, tiene muchos gastos por encima de los ingresos. Miren el déficit, 326%. El vuelco de gastos mayores hacia la asistencia a sectores poblacionales afectados por el alto costo de la vida y hacia algunas obras importantes para la comunidad, pero también para que el gobierno gane aprobación pública con la vista puesta en futuras elecciones. Lo mismo que hemos dicho nosotros en el artículo que yo acabo de leer. Tienen catapultado el déficit fiscal. De un año a otro, el faltante en caja experimentó un crecimiento que más que duplicó el ingreso público en el mismo periodo, y el presupuesto para 2023 estará muy basado en deudas nuevas y en destinar un 20% del recaudo a pagar intereses en cuota superior a las inversiones. Señores, dice aquí, los políticos de vista corta siempre posponen la reforma fiscal. Inmediatistas y lisonjeros, ciertos políticos callan los impuestos. Alertas a que otros los aumenten para criticarlos ladinamente. Es lo que hemos estado diciendo, que el PRM se pasó 20 años en críticas y ahora se hace de la vista pesada. Yo creo que tenemos que ser más responsables, los políticos tienen que ser serios, señores, que sean coherentes. Este pueblo tiene que aprender a valorar todas estas cosas, porque no se puede seguir así. Aquí tiene que ponerse la cosa clara. ¿O a dónde que vamos a terminar? Queda en evidencia que los efectos convulsionantes de la pandemia sobre la economía, acentuada por la nefasta invasión de Ucrania y por el cambio climático, han duplicado en intensidad la deuda social dominicana. Bien, eso es lo que yo decía, agua de mayo. Agua de mayo es agua de beneficio. Ha faltado como contraparte a la gravedad emergente reconfigurar el uso de recursos públicos que han seguido nutriendo una de las nóminas estatales más desproporcionadas de América Latina. Lo que yo decía ahí, una nómina que es una mina a cielo abierto. El Estado depende de un fisco mermado en su estabilidad y funcionalidad por una baja presión fiscal causada por un sistema tributario de insuficiente aplicación, por la obsolescencia que facilita ilusiones y evasiones, y las recaudaciones dependen en elevada proporción de impuestos a consumos, no a utilidades. Un paraíso para los menos con eficiencia de captación para los más. Claro, es más fácil gravar el consumo y no los beneficios, porque entonces se le tiene miedo. ¿A quiénes? A los que generan esos beneficios. Entonces las reformas, los gobiernos, cuando están en los gobiernos los partidos, no la quieren hacer porque saben que eso les disminuye políticamente. Entonces el PRM está actuando de forma muy irresponsable. Señores, tenemos que ser coherentes. Alguien tiene que ponerle el cascabel al gato, como se dice. Hoy, ¿qué partido va? Se cansan de hablar, de decir las cosas que hay que corregir y que cuando ellos lleguen al poder se van a corregir. Llegan al poder y entonces lo hacen peor. ¿Cómo es posible que pasen esas cosas? Usted sabe el préstamo, 36 o 40 o quién sabe la cantidad de préstamos que se han hecho. Fíjense por dónde va esa deuda. Más de 15.000 millones de dólares. Bueno, yo oí a Leonel Fernández que habló, que dijo que eran como 22.000 o 23.000 millones de dólares que este gobierno ha tomado en 2 años. Gente que se pasaron 20 años haciendo críticas severas, tanto en los bloques congresuales como en los discursos de plaza pública. Medios de comunicación iban con una autoridad y una seriedad que hoy entonces rueda por los suelos. No es posible que este país no tenga coherencia de los principales políticos o líderes políticos de este país. La gente tiene que decir, mire, yo soy un enemigo del préstamo o soy un amigo del préstamo fácil, pero díganoslo. Eso es difícil que nos lo digan. Lamentablemente no andamos bien. No hay un liderazgo serio, lamentablemente hay un liderazgo
como he dicho otras veces, que tiene frágil su memoria. No se puede negar. Bueno, Estados Unidos tuvo un gesto muy honorable. El FBI de Estados Unidos hizo unas redadas hace tiempo en los Estados Unidos en algunas exhibiciones de piezas de valor cultural y muy apreciado por los países como la República Dominicana, que tiene muchas, diríamos, cosas primaciales que exhibir de la época precolombina y de la época colombina, o de ese recuerdo pétreo que está ahí del poder de España en América. Nosotros primaciales en muchas de esas edificaciones, a piedra. La primera catedral, el primer hospital, la primera audiencia, la primera misa. Se construyó una iglesia, aunque con resto de una de las carabelas, pero se construyó esa iglesia y se pudo realizar la primera misa en territorio americano. Y la primera universidad, la primera catedral, bueno, inconmensurables las bellezas o esos valores primaciales que tiene la República Dominicana. Y no solo la República Dominicana, yo diría la española, porque los haitianos llegaron pegados ahí y ahora privan ellos que son de aquí. Los que somos de aquí somos los criollos de aquí, que son españoles ligados con los indígenas y más luego con los negros que vinieron de África aquí, traídos como si fueran bestias. Y para eso fue que se trajeron, para usarlo como verdaderas bestias de carga, para trabajos forzados. Lo trajeron los blancos, lamentablemente. Entonces, eso hizo este crisol de raza que tenemos nosotros los dominicanos, que fuimos los primeros que asentamos esas razas aquí, esas tres razas. Luego los franceses comenzaron a usar mano de esa mano fácil, que encontraba mano de obra fácil, y llenaron ese territorio allí. Pero bien, eso es tema para otro programa. Pero Estados Unidos ha devuelto, el FBI capturó esas piezas en una exhibición que tenía un señor que había adquirido, porque eso siempre aparecen esos coleccionistas de piezas que fueron unas robadas, tal vez en Santo Domingo, pero otras veces también vendidas, comercializadas, cuando vienen esos periodos de debilidad, falta la autoridad, por ejemplo, aquellos vacíos que hubo pos la muerte de Trujillo, esos vacíos de autoridad, muchos oportunistas, logreros, habilidosos, y cogen esas cosas, piezas, las venden, se las roban de allí, las llevan por aquí, las traen por acá, y terminan saliendo del país en forma subterránea, como se dice, o qué sé yo, en forma clandestina la sacaron esas piezas y fueron devueltas una cantidad considerable, creo que 17, no recuerdo el número de obras del tiempo precolombino, señores, esculturas a piedra o en madera también, me imagino tal vez que habrán, pero de piedra, esculturas taínas de los primeros indios, de esos indios que vivieron aquí antes de llegar los españoles a tierra americana. Eso es un gesto que enaltece a los Estados Unidos, porque esos son sus valores, Estados Unidos cree en eso, y es un acto muy responsable de la autoridad norteamericana. Y le entregaron al Ministerio de Cultura, le entregaron esas piezas restablecidas al patrimonio cultural de la República Dominicana. Eso está muy bien. Vamos a otra breve pausa y retornamos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar, que en su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores, siempre das la mano. Volvimos a celebrar y nos lo gozamos. Recibimos a puertas abiertas la época más esperada por todos los dominicanos, donde trabajamos para que la solidaridad sea el mejor regalo del año. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, en Estados Unidos, para seguir con otros puntos de ahí, dice el señor Biden, el presidente Biden, que amor es amor, porque aprobaron la ley de los matrimonios homosexuales, de protección a ese matrimonio homosexual, cosa increíble. Pero amor es amor, dice él. Pero él es católico, ese es un católico, ese catolicismo norteamericano es la cosa más rara del mundo. Porque es que ahí ser católico no es ser católico como los dictados de Roma, como lo que baja de Roma. Eso, en Estados Unidos ellos son muy especiales para esas cosas. Entonces, si hay algo que se rechaza en el, no solamente en el sacramentario gregoriano y esas cosas que son ya, son los dogmas ahí de la iglesia y de la misa y todo eso, de la Eucaristía. Pero si hay una de las cosas que identifican al catolicismo más conservador, son esas cosas de la homosexualidad, aunque ellos saben que tienen muchísimas conductas homosexuales y de pederasta y de todo hay ahí en la iglesia. Pero se mantiene eso, el aborto. Pero resulta que entonces el católico de Biden es amante o patrocinador del aborto y patrocinador de los matrimonios gay. Pero esas son cosas prohibidas por esos dogmas de la iglesia católica,
¿Qué otra cosa? Por ejemplo, bueno, las mujeres sacerdotisas o el divorcio. La iglesia es muy conservadora en eso, el divorcio, el aborto, el celibato, pero el celibato no es dogma, el matrimonio. ¿Qué otra cosa? La eutanasia, eso es crítica de la iglesia, la eutanasia, lo mismo, ingeniería genética, esas cosas, la genética humana, esas alteraciones. Bueno, la iglesia tiene ese catolicismo conservador por esas cosas, el control, no le gusta el control de la natalidad y esas cosas, pero todo ese catolicismo norteamericano es totalmente distinto. Pero en Estados Unidos hubo una encuesta sobre política. Nosotros dijimos aquí, ese Ron DeSantis, el gobernador de Florida, parece que tiene posibilidades de ganar y derrotar a Trump, porque Trump se ha ido disminuyendo, un hombre que tiene una serie de expedientes y de causas abiertas, imputados muchísimos delitos, incluso criminales, y eso es un suceso del 6 de enero, todavía eso no anda claro, los papeles de Mar-a-Lago, los impuestos, las evasiones, etcétera, etcétera. Incluso tiene juicio hasta por conductas desenfrenadas, sexuales, etcétera. Entonces, Ron DeSantis, vi ahí una encuesta de Sulfur University y USA Today, el diario USA Today, y le dicen que DeSantis tiene un 23% más que Trump y un 4% más que Biden. Es decir, Ron DeSantis es un candidato fuerte por los republicanos y es un hombre, un ultraderechista, tan ultraderechista como Trump, pero es menos díscolo que Trump. Este tiene más juicio y es un senador ya curtido, probado ahí en la Florida, que es un estado muy importante. Entonces, habrá que seguir esa política norteamericana. Pero Estados Unidos también tiene sus modelos, sus valores. Fíjense, hoy en Irán, o ayer, han salido unas imágenes verdaderamente dolorosas. No hay ser humano que no se sienta dolorido por esas imágenes tan desgraciadas, porque explíquenme usted, señor, un régimen que ahorque a dos jóvenes en plaza pública, ver a aquellos ahorcados, eso es una barbaridad, muchachos jóvenes, solamente por disentir, o por lanzarle piedra a policía y cosas de eso, pero esas son cosas comunes aquí en Occidente y nosotros, ¿y cómo esas cosas? Pero no en Occidente, ya casi el mundo, por eso son los aliados de Putin, Irán, Corea del Norte, que fusilan, matan, degüellan, envenenan, hacen lo que les da la gana. ¿Y cómo nosotros podemos aprobar esas cosas en Latinoamérica? Entonces hablando de nazismo, los nazis de Ucrania. Pero ¿y quién es que actúa como nazis? Esos señores que ahorcan, esos jóvenes, que hay una veintena de ellos sentenciados a morir ahorcados y lo ahorcan, pues ellos tienen que ver, porque eso no es. Pero la ONU no ha dicho esta boca es mía. La ONU no se atreve a llamarle la atención a esos delincuentes, que son los directivos de esos gobiernos, el de Rusia, el gobierno de China, el gobierno de Irán. Son gobiernos delincuentes, esos son gobiernos genocidas, criminales, asesinando gente por disentir. O en Cuba, que le dan palo y garrotazo a la gente porque salen a decir que tienen hambre de libertad y hambre de alimentos. Eso es y hambre de vestir, porque ni vestidos tienen. Una barbaridad estos regímenes. Entonces con este cinismo de que los nazis de Zelensky, pero ¿y qué era lo que hacían los nazis? Lanzar bombas, la B2 son esos mismos, la B2 de Hitler, son idénticas a los Shahed, creo que se llaman los drones bombas, lanzados por Rusia, como eran las B2 de Hitler, que caían a donde le daba la gana al cohete. No, porque no tienen precisión, no tienen localizadores del objetivo, sino donde dé.
Y así dan en un hospital, dan en una clínica, una maternidad, dan en una escuela, dan en cualquier sitio, en una oficina pública, en un bloque de apartamentos. Esa es la guerra de Putin. Hoy, o ayer mejor dicho, la prensa recoge hoy esas informaciones de una reunión que tuvo Macron, el presidente de Francia, 50 naciones más, y aprobaron muchísimos millones de dólares para apoyar en este invierno crudísimo que van a pasar los ucranianos, porque han sido todas las plantas eléctricas han sido devastadas a bombazo. Y las fuentes de agua, acueducto y todo, calor y energía, eso está restringido por uso de esos bombardeos a lo loco. Claro, Estados Unidos ya está acercando los Patriots y van los Patriots van a aparecer en Ucrania y nosotros lo dijimos aquí, porque Ucrania va a ser el Israel de esa área, decíamos nosotros, y va a ser así. Ya los Patriots van, Israel consiguió sus Patriots, Estados Unidos le cedió los Patriots por la amenaza de Irán, un gobierno delincuente y criminoso. Entonces, los Patriots van a llegar a Ucrania y eso no hay avión de Rusia que vuele por ahí. Y los cohetes sofisticados le van a disparar con esos Patriots que son súper efectivos. Entonces esas armas sofisticadas van cayendo ya en Ucrania y Putin se la va a ver muy mal, sumamente mal. ¿Qué decía Macron, por ejemplo, el presidente de Francia? Estrategia cínica de Moscú, responder a las derrotas militares, como decíamos aquí muchísimas veces, que cómo es posible que usted no gane en el campo de batalla, entonces quiera ganar matando civiles, infelices, gente que no tiene cómo defenderse, usted asesinando civiles porque no pierde las batallas militares. En el campo de batalla ahí es que usted tiene que pelear su guerra, pero no pelearle la guerra a gente que son indefensas, niños y viejos y gente que no puede manejarse, incluso gente vieja, madura, ya muchas mujeres. ¿Y cómo es posible una cosa igual? Un centro hospitalario, un centro educativo que se bombardea en forma indiscriminada. Eso es un acto cínico. Y usted decir, no es para hacerlo rendir, oiga, pero ríndanlo peleando. Usted no tiene un ejército que era el ejército más temido del mundo. O de los ejércitos más, el segundo ejército del mundo más completo es el ejército ruso y ha demostrado que son unos verdaderos vacíos, eso es güero, un ejército güero es lo que tenía Rusia porque lo ha demostrado. Un país como Ucrania, pequeño, no era para hacerle la resistencia que le ha hecho. Entonces Macron dijo, Ucrania no está sola. Señores, 50 países, 1.050 millones de euros para combatir frío en Ucrania. Entonces Rusia cada día más desacreditada y atentado contra la estabilidad mundial. Esas son expresiones de Macron. Estrategia cínica de Moscú. Oiga, ay Dios mío. Bueno, entonces, con esa situación, como está esa guerra ahí y esas armas más modernas norteamericanas que van a ir llegando a Ucrania, esa guerra se va a incrementar y Rusia, no es verdad que Rusia va cómoda con ese petróleo, esos problemas, 2 millones de barriles diarios que no salen por Europa, eso no es cosa pequeña, eso son sanciones de verdad, y todavía dicen los europeos que faltan sanciones más drásticas, todavía dice Alemania, imagínense ustedes. Entonces esa guerra, de la única forma que va a terminar esa guerra es si Rusia se va de esos territorios, porque esos territorios no son de Rusia. Si usted quiere llevarse sus rusos, lléveselo para Rusia, pero mientras esté esa invasión ahí, habrá problemas. Lo único que puede salvar la paz en Ucrania es que los rusos se vayan del este de Ucrania, salgan de ahí, puedan mantenerse en Crimea porque tienen esa base de Sebastopol, que es una base vieja soviética ahí, y reclamar una especie de Kaliningrado, como es ese espacio pequeñísimo
de terreno que está entre Polonia y creo que una de los bálticos, Polonia o Alemania o yo no sé cuál otro es, creo que Alemania. Y tienen esa cuchilla, como se dice, pero que para llegar allá hay que pasar por Lituania o por Letonia, no sé, uno de esos países bálticos, para llegar ahí, que es la base naval en el Báltico de los rusos. Entonces podrían tener, tal vez en Sebastopol, que es una base naval rusa de muchos años, podrían tal vez mantener esa soberanía ahí de un pedazo de esa base que ya se dice que prácticamente es un pedazo ruso de tantos años que tienen ahí, la base de Sebastopol del Mar Negro. Pero es lo único que puede salvar la paz ahí. Pero mientras Rusia esté ahí, Ucrania se va a morir mucha gente. Pero Ucrania a la larga lo va a explotar ahí, porque no es lo mismo mantener un ejército a miles de kilómetros y gente y tropas sin reemplazar. Gente que ni sabe qué es lo que está pasando ahí. Óigame, ese pueblo ruso no es verdad que va a soportar con esas presiones. Eso es muy fuerte para un país tan grande como es Rusia, que no es un país pequeño. Vamos a esperar, porque ese es un pulso que va a ser muy difícil, porque estamos hablando de son países grandes, poderosos, son potencias, pero Rusia hoy es un país que está disminuido. Moralmente es un país que no tiene, en Occidente tiene muy poca cosa que buscar. Le quedarán esos amigos y fíjense la conducta de los amigos de Rusia, que son conductas verdaderamente numantinas, de los tiempos que ni en la Edad Media, yo creo, que podía tal vez colgarse una gente. Bueno, los tiempos sí, tal vez de Francia, la Revolución, la guillotina, era un acto salvajísimo como esto, de ahorcar. Miren eso, fíjense ese espectáculo, eso es en Irán, señores. ¿Ustedes creen que un país de la era moderna que esté en las Naciones Unidas no haya recibido una presión de Naciones Unidas para eso? Exhibir públicamente un acto como ese, salvaje, de ejecutar jóvenes porque son jóvenes disidentes del régimen, de un régimen de oprobio. Eso es una vergüenza. Entonces le piden a Lituania que no derribe unas estatuas de la época soviética, porque las minorías, hay que respetar las minorías. Y ese es un monumento prorruso, pero es un monumento que lo que recuerda es un régimen también de oprobio, de los gulags. Es decir, unas Naciones Unidas vendidas a los peores intereses. Y fíjense la conducta que tienen con nuestro país. Entonces, tanto que nos atacan a nosotros, ataquen a Irán. Qué cínicos son. Increíble. Esos son nuestros críticos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.